La siguiente historia nos la envía María y su relato dice así. Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es María y sé que probablemente la historia que les voy a relatar tal vez para muchos no sea considerado como algo tan terrorífico, pero en su momento a mí fue algo que me angustió demasiado, especialmente porque involucra a mi hijo. Yo soy de Ciudad de México y esto me sucedió hace aproximadamente 15 años, cuando mi hijo estaba muy pequeñito, todavía no caminaba y andaba en andador por toda la casa. Yo duré muchos años viviendo en casa de renta y en aquel entonces mi esposo y yo acabábamos de rentar una nueva casa. Bueno, nueva en términos de que era nuestra novedad, nuestro nuevo hogar, pero en realidad era una casa bastante deteriorada, que tenía muchos años sin ser habitada por nadie y estaba en bastante mal estado. Aún así la rentamos porque el precio era demasiado accesible. Tuvimos que realizar unos gastos de entrada para ponerla en orden y remodelarla un poco, gastos que luego serían reducidos o descontados de la renta. Total, el punto es que yo pasaba mucho tiempo sola en aquel entonces porque en ese entonces mi marido tenía un trabajo que le exigía pasar muchos días fuera de la ciudad. Tanto era así que al día siguiente de que terminamos con la mudanza, tuvo un viaje en el tráiler y se fue a trabajar por varios días. Justo esa noche que terminamos nuestra mudanza, antes de acostarnos a dormir, me comentó algo que se me hizo muy extraño, pero en el momento no le tomé importancia. Ya estábamos los dos acostados en la cama, cuando de pronto él se levantó al baño. Cuando estaba en el baño, yo desde la recámara escuché que gritó algo así como: «Hey vaga, ¿para qué me abres la puerta si ya me conoces?». Algo así más o menos dijo. Cuando regresó al cuarto y se acostó en la cama, a un lado mío, le pregunté: «¿Qué tanto dices, loco? No te entendí bien». Y me dice: «Pues te gritaba que si para qué me abres la puerta del baño, si ya me conoces todo completito». A lo cual mi respuesta fue: «¿Estás loco? Pues si yo ni siquiera me he movido de la cama». A lo cual me responde: «Ah, caray, ¿pero que no te levantaste a la cocina? Si claramente escuché cómo se movían los trastes de la cocina». Y después de eso se me abrió la puerta del baño. Y le respondo: «¿Estás loco? Yo no me levanté y la puerta pues seguro se abrió sola». A lo que él responde asombrado: «No, pero se abrió fuerte, como si alguien la hubiera empujado con fuerza». Seguimos platicando un buen rato al respecto de ese asunto y al principio la verdad sí nos pusimos algo nerviosos, porque la verdad los dos siempre hemos sido muy nerviosos para ese tipo de temas. Después de eso cambiamos de tema y dejamos el asunto en el olvido sin tomarle mayor importancia. Después de eso, cuando mi marido se fue de viaje y pasamos los primeros días en esa casa, solamente mi hijo y yo, en un principio todo estuvo muy bien. No noté nada raro y la plática que mi esposo y yo habíamos tenido aquella noche, la verdad ya no lo volví a recordar, ni tampoco me puse nerviosa pensando en eso. Simplemente lo dejé en el olvido. A pesar de eso, a los pocos días comenzaron a pasar cosas muy raras. La primera fue que mi bebé siempre se iba en su andador hacia el baño y se quedaba viendo muy atento adentro del baño. A veces apuntaba algo con su manita, señalaba algo como si algo estuviera viendo, y a veces no señalaba, pero simplemente se quedaba parado en la puerta del baño viendo muy atentamente hacia adentro. Lo hacía muy frecuentemente, y especialmente por las noches yo empecé a escuchar ruidos extraños en la cocina, como si se movieran los trastes, cuando yo ya estaba acostada en mi recámara, y escuchaba una voz que decía mi nombre, casi como un susurro: «María», como si viniera del baño. Eran esas tres cosas: ruidos extraños en la cocina como si se movieran los trastes que estaban amontonados en el fregador, una voz que susurraba mi nombre que parecía provenir del baño, y mi bebé, muy frecuentemente, mirando muy atentamente algo en la puerta del baño. Pero esas tres cosas ya eran más que suficientes para tenerme muy, muy nerviosa y muy asustada. A la primera oportunidad que tuve, se lo conté a mi marido por teléfono. Él se puso muy nervioso. Él siempre ha sido muy creyente de todo este tipo de cosas paranormales. Su respuesta fue que trataría de volver a casa lo más pronto que pudiera, que trataría de adelantar su regreso. Realmente se puso muy nervioso por lo que le conté. También me dijo que trataríamos de mudarnos de casa otra vez lo más pronto que se pudiera. Y siempre estaba muy atento, marcándome por teléfono varias veces al día para ver cómo estábamos, y a veces durante la noche también me marcaba varias veces.
Lo que sucedió a continuación es lo que provocó que definitivamente me saliera de esa casa y me fuera a vivir a casa de mi mamá mientras mi marido regresaba de ese viaje para cambiarnos de casa. Afortunadamente no sucedió durante la noche, sucedió al atardecer, un poco antes de que se escondiera el sol. Yo me encontraba en la cocina, preparando la comida, y mi bebé andaba en su andador, como siempre, paseando por la casa. Y la puerta del baño siempre la mantenía cerrada, para que a mi bebé no le diera la tentación de ir a asomarse ahí como siempre lo hacía. Yo la verdad me distraje bastante en mis pensamientos, con tantas cosas que traía en la cabeza, cuando de pronto escuché el llanto fuerte de mi bebé que provenía de adentro del baño, lo cual se me hizo sumamente extraño porque la puerta del baño estaba cerrada, no había manera de que hubiera entrado ahí, y el llanto se escuchaba adentro del baño. Me aproximé rápidamente hacia el baño a tratar de abrir la puerta, pero por más que lo intentaba, no podía abrirla. La puerta estaba atorada, y por más que la empujaba y la jaloneaba y la golpeaba, la puerta no se abría, y el llanto de mi bebé se seguía escuchando adentro del baño, de una manera muy fuerte y muy escandalosa. Mi corazón se aceleró a 1000 por hora, estaba muy angustiada y muy nerviosa. Como no podía abrir la puerta y me desesperó demasiado seguir escuchando el llanto de mi bebé adentro del baño, lo que hice, mi reacción, fue simplemente salir corriendo para la calle, para buscar ayuda de algún vecino para que me ayudaran a tumbar la puerta. Y mi gran sorpresa fue que al salir a la calle a buscar ayuda, lo primero que vi fue a mi bebé en el andador a punto de atravesarse a la calle principal que estaba enfrente de mi casa. De inmediato corrí hacia él como loca, lo tomé en mis brazos y regresé corriendo a casa. Estaba tan nerviosa que incluso dejé el andador ahí a media calle. Solamente me llevé a mi bebé. Lo que yo quería era regresar al baño de mi casa para ver por qué segundos antes había escuchado el llanto de mi bebé que provenía de allí adentro. Y cuando regresé, mi sorpresa fue que la puerta del baño ya no estaba cerrada, ya no estaba atorada, ahora se encontraba abierta de par en par, cuando que segundos antes luché mucho por abrirla y no podía, y el llanto de mi bebé se escuchaba adentro del baño. Se los juro que en ese momento sentí que me estaba volviendo loca. Tenía una angustia muy grande, mi corazón acelerado a 1000 por hora, estaba muy confundida, muy angustiada, llena de pánico, y por un momento sentí que estaba enloqueciendo, no entendía qué estaba sucediendo, pero al mismo tiempo me sentía aliviada porque mi bebé estaba a salvo y lo tenía en los brazos conmigo. Simplemente llené a mi bebé de besos, lo besé y lo besé muchísimo y me fui a casa de mi madre para platicarle todo lo ocurrido. Y bueno, el resto pues es justamente lo que les había comentado. Me quedé viviendo en casa de mi madre hasta que mi marido regresó de su viaje y buscamos una nueva casa para vivir. Cada vez que recuerdo aquel día es como si estuviera reviviendo la desesperación y la angustia que sentí en esos momentos. De verdad, ha sido uno de los momentos, o yo creo que ha sido el momento más angustioso y desesperante de toda mi vida. Y además de eso, también el más confuso, porque de verdad hasta la fecha no tengo idea de qué fue lo que sucedió. Y bueno, sin más que agregar, ese es mi relato. Se los comparto. Gracias. Y bueno, gente, este es el relato que muy amablemente nos comparte María desde Ciudad de México para todos ustedes. Recuerden que si tienen algún relato o alguna historia terrorífica o escalofriante que quieran compartir con nosotros para convertirla en un nuevo relato para esta comunidad, pues con todo gusto pueden compartirla al siguiente correo: mirelatodeterror77@gmail.com. Recuerden que podrán encontrar el correo en la descripción de este perfil. Y pues bueno, sin más, gracias por escuchar. Esto es Relatos Terroríficos a Medianoche. Hasta la próxima.